Puse cámaras por toda la casa para pillar a mi marido con la criada. Pero lo que descubrí fue 1000 veces peor que una infidelidad. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios de dónde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada, cuando oí abrirse la puerta principal. Fingí dormir, como lo había hecho durante semanas, mientras Daniel entraba sigilosamente en la habitación. Sentí que el colchón se hundía con su peso y el olor extraño que traía. No era su colonia habitual, sino algo químico e industrial. Respiré hondo, tratando de controlar la rabia que crecía dentro de mí. ¿Trabajaste hasta tarde otra vez?, pregunté manteniendo la voz neutra. Se sobresaltó visiblemente, como si hubiera visto un fantasma. Ana, pensé que estabas durmiendo. Es difícil dormir cuando tu marido nunca está en casa, respondí. El proyecto del centro comercial debe ser muy exigente. Sí, murmuró, dándome la espalda. Estamos en la recta final. Nos esperan muchas noches como esta. No dije nada más, no era necesario. La mentira flotaba en el aire entre nosotros, tan densa que casi podía tocarla. A la mañana siguiente, mientras Daniel estaba en la ducha, cogí sus pantalones tirados sobre la silla. Había una pequeña mancha oscura en el dobladillo, aceite o grasa, definitivamente no algo que se encuentra en una oficina de ingeniería. En el bolsillo, un recibo arrugado de una cafetería abierta 24 horas en la zona industrial de la ciudad. Hora: 23:45. Lugar: a kilómetros de la elegante oficina donde supuestamente estaba trabajando hasta tarde. Fue en ese momento que tuve la certeza. Daniel me estaba siendo infiel. 3 días después, presentó a la nueva criada. La anterior, una señora de 60 años que trabajaba para nosotros desde hacía años, supuestamente había dimitido por problemas familiares. Ana, esta es Luisa, dijo Daniel señalando a una joven parada nerviosamente en nuestra cocina. No debía tener más de 20 años. Pelo negro recogido en una coleta, ojos que evitaban los míos. Vestía ropa sencilla, una talla más grande. La agencia la ha recomendado mucho, explicó Daniel rápidamente. No he recibido ninguna documentación de la agencia, observé. ¿La están enviando por correo electrónico?, respondió él, volviéndose hacia Luisa. Tus tareas son sencillas. Limpieza de las áreas comunes, salón, cocina, nuestro dormitorio, pero mi oficina, señaló el pasillo, está fuera de los límites. Hay material confidencial allí. Bajo ninguna circunstancia debes entrar. El énfasis fue demasiado fuerte. La advertencia demasiado específica. Observé a Luisa asentir, con los ojos muy abiertos como un niño recibiendo una advertencia. Durante la semana siguiente, me mantuve vigilante. Luisa trabajaba tranquila y eficientemente. Pero había algo en la forma en que se encogía cuando Daniel entraba en la habitación, en el modo en que sus ojos se encontraban por una fracción de segundo más, que alimentaba mis sospechas. «Necesitas pruebas», dijo mi amiga Camila cuando nos reunimos para almorzar en un elegante restaurante del centro. «No puedes confrontarlo con una corazonada o un recibo». «¿Qué tipo de pruebas?», pregunté, cortando mi pescado en trozos perfectamente iguales, un hábito nervioso que desarrollé desde que comenzaron las sospechas. «Algo que no pueda negar», respondió ella inclinándose. «Fotos, vídeos, tengo un contacto que puede ayudar. Instala cámaras tan pequeñas que nadie se da cuenta. Puedes verlo todo desde el móvil». Esa noche, mientras Daniel se duchaba, busqué en internet minicámaras de vigilancia.
Encontré exactamente lo que necesitaba. Pequeñas, discretas, con visión nocturna y transmisión en vivo a mi móvil. Hice el pedido con entrega urgente, pagando extra por el envío. Cuando llegó el paquete, esperé a que Daniel se fuera a trabajar. Abrí la caja en nuestra fiat habitación de invitados, examinando el pequeño dispositivo negro del tamaño de un dado. Probé la conexión con mi móvil y me impresionó la calidad de la imagen y el audio. El siguiente paso fue elegir los lugares perfectos. Puse una cámara en la estantería del salón, escondida entre libros grandes, otra en la lámpara de araña del comedor, donde no se darían cuenta. La tercera y más importante la coloqué en el pasillo que daba a la habitación de la criada, donde dormía Luisa. Creé mi trampa final a la noche siguiente. «Cariño», dije, entrando en la oficina donde Daniel fingía estar trabajando en proyectos. «Camila me ha invitado a un spa el fin de semana. Me voy mañana por la tarde y vuelvo el domingo por la noche». Vi el alivio inmediato en sus ojos, tan obvio que me dolió físicamente. «Parece genial», dijo sonriendo. «Te mereces relajarte». A la tarde siguiente, hice mi maleta y me aseguré de despedirme de Luisa, dándole algunas tareas para el fin de semana. «Cuida bien de la casa», dije, observándola con cuidado. Salí con el coche, pero aparqué unas manzanas más abajo. Esperé 15 minutos, luego volví a pie y entré por la puerta trasera usando mi llave de repuesto. Silenciosamente, subí a la habitación de invitados que rara vez usábamos. Cerré la puerta con llave y encendí mi tableta. Las imágenes de las cámaras aparecieron en la pantalla, mostrando la casa vacía y silenciosa. Mi vigilia había comenzado. El corazón me latía con fuerza, las manos me sudaban. Estaba lista para capturar la prueba de la infidelidad de mi marido. Poco sabía que lo que estaba a punto de descubrir sería mucho más devastador que cualquier aventura extramatrimonial. Las primeras horas fueron de una monotonía agonizante. El silencio de la casa solo era interrumpido por los sonidos ocasionales de Luisa en la cocina. A las 7 de la noche, oí abrirse la puerta principal y vi a Daniel entrar, dejando su maletín en el suelo de la entrada. Parecía exhausto, con los hombros caídos de una forma que nunca había notado antes. Fue a la cocina, abrió el refrigerador y cogió unas sobras cualquiera, comiendo directamente del recipiente mientras se apoyaba en la encimera. La comida triste y solitaria de un hombre que pensaba que estaba solo. Luego, desapareció por el pasillo, probablemente yendo a nuestro dormitorio. Durante casi 2 horas, no pasó nada. Empecé a preguntarme si había calculado mal, si tal vez esa no era la noche. Entonces, a las 9:30, Daniel reapareció. Estaba duchado, con ropa limpia e informal. Parecía menos cansado, más decidido. Mi corazón se aceleró. Caminó hasta el pasillo de las habitaciones de servicio y golpeó suavemente la puerta de Luisa. «¡Luisa!». Su voz sonó clara por el altavoz de la tableta. «¿Puedes venir al salón un minuto? Necesitamos hablar». Contuve la respiración, agarrando los bordes de la tableta con tanta fuerza que me dolían los dedos. Era eso, el momento de la verdad. Luisa apareció segundos después. Parecía nerviosa, jugueteando con las manos mientras seguía a Daniel hasta el sofá, justo en el campo de visión de mi cámara principal. Se sentaron manteniendo una distancia formal entre ellos, lo que me pareció extraño. Si estaban teniendo una aventura, ¿por qué tanta formalidad incluso cuando pensaban que estaban solos? Daniel abrió su maletín y sacó un sobre grueso de color marrón. Estaba visiblemente lleno. Puse el zoom en la imagen.
El sobre estaba abierto y pude verlo claramente. Estaba lleno de dinero. «Esto es del último mes trabajando en el almacén», dijo Daniel, empujando el sobre hacia Luisa. Sus palabras no tenían sentido. ¿Almacén? Luisa negó con la cabeza, con los ojos llorosos. «Daniel, es demasiado. No puedes seguir haciendo esto». «No es demasiado», insistió él, con su voz sorprendentemente suave. «Esto debería cubrir tu matrícula del semestre y los libros. La universidad envió la factura final y no podemos retrasarnos». «¿Matrícula? ¿Universidad?» Mi mente daba vueltas tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Me gustaría tanto que mamá y papá pudieran ver esto», continuó Daniel. Su mirada se suavizó. «Estarían tan orgullosos de ti, Lu, de entrar en la universidad después de todo lo que pasó. Eres la primera de la familia». «¿Familia? ¿Lu?» La conversación continuó y cada palabra destrozaba el escenario que yo había construido en mi mente. Luisa no era una amante. Era Luisa Almeida, la hermana menor de Daniel. La historia se fue revelando. Una cruda confesión que no era para mis oídos. Sus padres, a quienes Daniel siempre había descrito como viviendo en el campo, lo habían perdido todo hacía un año. La pequeña tienda familiar había quebrado, llevándose consigo sus ahorros y su casa. Estaban viviendo en un apartamento minúsculo, en una zona peligrosa de la ciudad. El lugar que apareció en el recibo que encontré. Daniel pagaba su alquiler, las facturas, la comida. El dinero que le daba a Luisa no era un pago a un amante, sino para ayudarlas a seguir estudiando. La había traído a nuestra casa como criada, porque necesitaba un lugar seguro para vivir, y él sabía que su orgullo jamás aceptaría caridad pura. ¿Y las noches en que llegaba tarde? Daniel salía de la oficina por las 6 e iba directamente a un almacén en la zona industrial, donde trabajaba como guardia de seguridad de 7 a 1 de la mañana. El olor químico, la mancha de grasa, todo venía de ese segundo trabajo que me ocultaba. «Te estás matando, Daniel», sollozó Luisa. «No», respondió él, pasando el brazo por sus hombros en un gesto claramente fraternal. «Estoy cuidando de mi familia. Es lo que hacemos. Solo necesitamos aguantar hasta que te gradúes. Luego tú también podrás ayudar. Somos un equipo». Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. La cámara que debería haber capturado una infidelidad había revelado algo mucho más profundo. Un sacrificio silencioso y doloroso. El hombre que imaginaba que me estaba engañando con la criada estaba, en realidad, trabajando en 2 empleos para mantener a su familia en crisis, mientras intentaba proteger su matrimonio de lo que probablemente temía que fuera mi juicio o mi lástima. La crueldad de mi sospecha, de mi fría y calculada investigación, se derrumbó sobre mí como una avalancha. Corrí al baño y vomité violentamente, mi cuerpo rechazando físicamente la verdad que mi mente apenas podía procesar. Cuando volví a la tableta, la imagen seguía a Jessie, Daniel abrazando a su hermana, su rostro una máscara de agotamiento y amor. Mi matrimonio no estaba siendo destruido por la infidelidad. Estaba siendo destruido por mi propio corazón frío y desconfiado, por un abismo de desconfianza tan profundo que jamás consideré la verdad más simple. Mi marido era un hombre bueno, que cargaba con una carga imposible en silencio, y yo nunca lo había conocido realmente. Pasé la noche entera en la habitación de invitados, incapaz de dormir, revisando los últimos meses bajo una luz completamente nueva. Cada señal que interpreté como evidencia de infidelidad era en realidad prueba del sacrificio silencioso de Daniel.
los recibos de lugares baratos en la zona industrial, sus comidas rápidas entre un empleo y otro, las manchas de grasa en la ropa, del trabajo en el almacén, el olor químico, productos de limpieza industrial, las llamadas secretas, probablemente hablando con sus padres o resolviendo asuntos familiares. Y Luisa. No era una joven ingenua seducida por mi marido, sino una chica luchando por construir un futuro mejor, cargando con el mismo peso de responsabilidad familiar que Daniel. A las 5 de la mañana oí movimientos en la casa. Por la tableta vi a Daniel salir del dormitorio e ir a la cocina. Parecía no haber dormido mucho, todavía con la misma ropa de la noche anterior. Se sentó a la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en las manos. Tomé una decisión. Ya no podía seguir escondida con mis cámaras y mi vergüenza. Necesitaba enfrentarme a la verdad y al hombre que había juzgado tan injustamente. Salí silenciosamente de la habitación y bajé las escaleras. Daniel no me oyó entrar en la cocina. A su lado en la mesa estaba un uniforme azul oscuro doblado, una camisa con un logo de una empresa de seguridad llamada Águila Protección. También había un termo abollado y un sándwich a medio comer. «Daniel», llamé suavemente. Se sobresaltó, levantando la cabeza bruscamente. Cuando me vio, sus ojos se abrieron en shock y luego se endurecieron en una expresión defensiva. Esa misma expresión que yo había interpretado como la culpa de un traidor, pero que ahora reconocía como el escudo de alguien que intentaba desesperadamente proteger un doloroso secreto. «Ana, pensé que estabas en el spa», tartamudeó. Acerqué una silla y me senté frente a él. Miré el uniforme y luego su rostro. «Nunca fui al spa», confesé. Mi voz temblaba. «Instalé cámaras en la casa. Te vi a ti y a Luisa anoche». Su rostro palideció. Por un momento, pareció incapaz de hablar. «Ana», comenzó, pero yo lo interrumpí. «¿Por qué no me contaste sobre tus padres? ¿Sobre Luisa? ¿Sobre el segundo trabajo?» Bajó los ojos. La lucha lo abandonó, reemplazada por un cansancio que parecía penetrar hasta sus huesos. «¿Cómo podría?», susurró. «Tú vienes de otra realidad, Ana. Nunca tuviste que preocuparte por el dinero. Tu familia siempre tuvo recursos. La mía...» Su voz se quebró. «Cuando mis padres lo perdieron todo, me sentí tan avergonzado. Te casaste con un ingeniero exitoso, no con un hijo de fracasados que necesitaba trabajar como guardia de seguridad por la noche para pagar las cuentas de su familia». Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. La historia continuó saliendo de él. Cómo sus padres habían invertido todos sus ahorros en la expansión de la tienda familiar, solo para perderlo todo cuando la economía local se derrumbó. Cómo su padre, demasiado orgulloso para aceptar ayuda, había tenido un principio de ataque al corazón debido al estrés. Cómo Luisa estaba a punto de dejar la universidad cuando Daniel prometió que no permitiría que eso sucediera. Solo quería resolverlo todo solo. Continuó, con la voz embargada. «Pensé que podría arreglármelas, trabajar más, mantener las esferas separadas. No quería traer ese peso a nuestra casa, a tu vida». Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro mientras lo escuchaba. Dejé que soltara todo lo que había estado cargando, solo durante más de un año. Los secretos, los miedos, la vergüenza. Cuando finalmente se cayó, yo también confesé. «Pensé que me estabas engañando con Luisa», dije, casi atragantándome con las palabras. «Contraté a un detective para que te siguiera. Vi fotos tuyas en ese barrio, entrando en ese edificio. Pensé lo peor». Me miró,
y vi en sus ojos una triste comprensión. No estaba sorprendido por mi desconfianza. Tal vez incluso la esperaba considerando cómo estaba actuando. «Lo siento tanto, Daniel», continué. Las palabras eran completamente inadecuadas. Extendí la mano sobre la mesa y cubrí la suya con la mía. Su piel estaba áspera, callosa de una manera que nunca había notado antes. Mi desconfianza, mi crueldad, he sido una extraña para ti. Olvidé lo que significaba ser una compañera, ser una familia. Me levanté, fui a mi bolso y cogí el móvil. Llamé a mi gerente bancario, sin importarme la hora. Mis instrucciones fueron claras y directas. Quería transferir una cantidad significativa a nuestra cuenta conjunta. Inmediatamente, volví a la mesa, donde Daniel me miraba confundido. «Vamos a ayudarlos», afirmé, mi voz encontrando una firmeza que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Juntos, encontraremos un apartamento mejor para tus padres, un lugar donde puedan vivir con dignidad. Pagaremos la universidad de Luisa con nuestra cuenta conjunta. Y tú», miré el uniforme de Águila Protección, «vas a renunciar a hoy mismo». Daniel me miró fijamente. Sus ojos llenos de una mezcla de dolor y alivio tan profundos que no podía hablar. Todo lo que habíamos construido, nuestro matrimonio, nuestra confianza, nuestra intimidad, estaba en ruinas. Pero allí, en las cenizas de nuestra antigua vida, bajo la luz fría de la mañana, encontramos algo nuevo para construir. Una verdad dolorosa, humillante, pero real. No era un final, era un comienzo. En los días que siguieron, nuestro mundo se puso patas arriba. La verdad había escapado de la caja donde Daniel la había mantenido encerrada, y ahora teníamos que lidiar con sus consecuencias. Primero, tuve una larga conversación con Luisa. Estaba aterrorizada cuando supo que yo lo había descubierto todo, temiendo que yo la echara y arruinara el plan de Daniel para ayudar a la familia. «Nunca quise mentirte», dijo, sentada nerviosamente en la punta del sofá. «Fue idea de Daniel. Dijo que sería mejor así, que no necesitabas cargar con los problemas de su familia». «Él estaba equivocado», respondí simplemente. «Cuando nos casamos, tu familia también se convirtió en mi familia. Lo que os afecta a vosotros, me afectan a mí». Al día siguiente, Daniel me llevó a conocer a sus padres. Condujimos hasta un barrio desgastado en las afueras de la ciudad, lleno de edificios deteriorados y ventanas rotas. Su apartamento era minúsculo. Una habitación, una sala, cocina y un baño tan pequeño que apenas se podía girar. Pero lo que más me impresionó no fue la pobreza del lugar, sino el orgullo con el que lo mantenían. Todo estaba impecablemente limpio, los pocos muebles organizados con cuidado, algunas fotos familiares en las paredes desconchadas. Era un hogar preservado a fuerza de dignidad. María, la madre de Daniel, me abrazó como si me conociera desde hacía años, lo que técnicamente debería ser cierto. Carlos, su padre, me estrechó la mano con fuerza, pero noté que evitaba mi mirada. La vergüenza lo consumía, al igual que a su hijo. «Ana vino acá a ayudar», dijo Daniel, con una firmeza que no admitía discusión. «Ella lo sabe todo y quiere ser parte de la solución». Carlos comenzó a negar con la cabeza. «No necesitamos caridad». «No es caridad, papá», interrumpió Daniel. «Es familia. Cuando me casé con Ana, nuestras vidas se convirtieron en una sola. Si fuera al revés, si fueran sus padres los que necesitaran ayuda, ¿no tenderías la mano?». El silencio que siguió fue su respuesta. «Claro que la tendería»,
El orgullo es algo frágil cuando se enfrenta al amor familiar. En las semanas siguientes, encontramos un apartamento decente en un barrio seguro para Carlos y María. No era lujoso, pero era limpio, espacioso y digno. Daniel insistió en esto. No quería nada ostentoso que hiciera que sus padres se sintieran fuera de lugar. Pagamos 6 meses de alquiler por adelantado y amueblamos lo básico. Luisa siguió viviendo con nosotros, pero ahora como miembro de la familia, no como criada. Contratamos a una empleada de limpieza real para ayudar en la casa 2 veces por semana, y Luisa pudo concentrarse por completo en sus estudios. Daniel renunció al trabajo nocturno, pero no sin reticencia. ¿Y si esto no funciona?, preguntó una noche, acostado a mi lado en la cama. ¿Y si terminamos perdiéndolo todo también? No quiero que sufras por mis problemas. Me giré para mirarlo en la penumbra de la habitación. Son nuestros problemas ahora, corregí. Y prefiero enfrentarlos juntos que vivir en la mentira. Lo peor no fue la dificultad financiera, Daniel. Fue la distancia que creció entre nosotros, porque no confiaste en mí. Se quedó en silencio por un momento. Tenía tanto miedo de decepcionarte, confesó finalmente. Te casaste con un hombre que prometió darte el mundo y de repente ni siquiera podía mantener a mi propia familia. Me casé contigo. No con tu salario o estatus, respondí cogiendo su mano. Pero tienes que dejarme entrar, compartir tus luchas. De lo contrario, no tenemos un matrimonio de verdad. La reconciliación no fue instantánea ni fácil. La confianza, una vez rota, no se reconstruye de la noche a la mañana. Las cámaras ocultas todavía me atormentaban, un recordatorio constante de la persona mezquina y desconfiada en la que me había convertido. Una noche, después de que Luisa se fuera a dormir, reuní coraje y le conté a Daniel sobre todas mis sospechas. El detective que contraté. Las cámaras que instalé. Le mostré dónde estaban escondidas y observé mientras las desactivaba una por una en silencio. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó él sosteniendo la pequeña cámara que retiró de la estantería. ¿Porque ya no quiero más secretos entre nosotros?, respondí. Ni los tuyos ni los míos. Quiero que empecemos de nuevo. Sin paredes, sin sospechas. Él asintió, girando el pequeño dispositivo en sus manos. Creo que ambos cometimos errores intentando proteger algo. Yo, ocultando mis problemas. Tú, desconfiando de mí. Al final, casi destruimos lo que estábamos tratando de salvar. Esa noche marcó un punto de inflexión. No era perdón, eso vendría con el tiempo, sino un reconocimiento mutuo de que nuestro matrimonio necesitaba ser reconstruido sobre nuevas bases. Honestidad absoluta, incluso cuando dolía, confianza renovada cada día y la comprensión de que familia significaba cargar con las cargas de los demás, no ocultarlas. 3 meses después, organizamos una cena en nuestra casa. Carlos y María, ahora instalados en su nuevo apartamento. Luisa, floreciendo en la universidad. Y nosotros dos, tratando de encontrar nuestro camino de regreso, el uno al otro. Era la primera vez que nos reuníamos como una familia completa, sin secretos ni vergüenzas. Mientras observaba a Daniel reír con su padre en la terraza, me di cuenta de algo profundo. A veces, lo que pensamos que es el peor descubrimiento de nuestras vidas, una traición, una mentira, puede ser en realidad el portal a una verdad más profunda. Y aunque la verdad puede doler inicialmente, es el único fundamento sólido sobre el que podemos construir algo real y duradero. Las cámaras que instalé para capturar una infidelidad terminaron revelando algo mucho más significativo. Un espejo para mi propia alma, mostrándome cuánto me había distanciado de la persona que creía ser.
Una persona que confiaba, que amaba incondicionalmente, que entendía el significado de la palabra familia. El camino para reconstruir lo que rompimos sería largo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, tenía la esperanza de que llegaríamos allí, juntos. Pasó un año desde la noche en que descubrí la verdad a través de mis cámaras ocultas. Un año de curación, reconstrucción y aprendizaje. Nuestra vida cambió en aspectos que jamás imaginé posibles. Carlos encontró un empleo como gerente en una tienda de materiales de construcción. El salario no era extraordinario, pero junto con la pensión de María, que logramos regularizar, se estaban manteniendo de nuevo. Lo más importante, sin embargo, era la dignidad restaurada en sus ojos. Un hombre que volvía a sentirse útil y productivo. Luisa estaba en su segundo año de universidad, estudiando contabilidad. Sus notas eran excepcionales y recientemente había conseguido unas prácticas en una empresa respetable. Todavía vivía con nosotros, pero ya hablaba de alquilar su propio apartamento cuando se graduara. «Quiero devolverlo», dijo una noche, después de ayudar a fregar los platos de la cena, «por todo lo que habéis hecho por mí». «Lo devuelves cuando ayudes a otra persona en el futuro», respondí. «Así es como funciona». En cuanto a Daniel y yo, nuestra relación había pasado por una metamorfosis dolorosa, pero necesaria. Los primeros meses fueron los más difíciles, repletos de conversaciones incómodas, confesiones difíciles y momentos de duda. «¿Cómo puedo estar seguro de que no estás escondiendo otras cámaras?», preguntó él una vez, durante una discusión particularmente tensa. «¿Cómo puedo estar segura de que no estás escondiendo otras mentiras?», respondí, las viejas heridas aún sensibles. Pero gradualmente, día tras día, elegimos confiar de nuevo. No porque tuviéramos garantías, sino porque la alternativa, vivir en la desconfianza constante, no era realmente vivir. Comenzamos a ir a terapia de pareja, algo a lo que Daniel se resistió inicialmente, pero que terminó aceptando. Fue allí, en esas sesiones semanales, donde empezamos a desenterrar las raíces más profundas de nuestros problemas. «Crecí viendo a mi padre nunca pedir ayuda», confesó Daniel durante una sesión. Para él, un hombre resolvía sus problemas solo. Mostrar debilidad o necesidad era impensable. «Y yo crecí en una familia donde las apariencias importaban más que la realidad», admití. «Donde los problemas se escondían, no se resolvían. Donde sospechábamos antes de confiar. Fueron patrones que inconscientemente trajimos a nuestro matrimonio. Bombas de tiempo esperando a explotar cuando la presión aumentara. Financieramente, también hicimos cambios. Unimos nuestras cuentas completamente, creamos un presupuesto transparente y tomamos decisiones juntos. Daniel fue ascendido en la empresa y yo reduje mis gastos personales para contribuir más a nuestros ahorros compartidos. No se trataba de quién ganaba más, sino de construir juntos. Una noche, casi exactamente un año después de aquel fatídico descubrimiento, encontré a Daniel sentado en la terraza de casa, mirando las estrellas con una expresión pensativa. «Cuéntame tus pensamientos», dije, sentándome a su lado. Él sonrió, una sonrisa genuina que todavía me reconfortaba por dentro. «Estaba pensando en lo extraña que es la vida», respondió. «Hace un año estaba trabajando en 2 empleos, mintiéndole a mi esposa, pensando que estaba protegiendo a todo el mundo y ahogándome en la soledad». Cogió mi mano entrelazando nuestros dedos. «Y ahora míranos. ¿Quién diría que ser descubierto en una mentira sería lo mejor que me ha pasado?». Reí suavemente.
¿Y quién diría que espiar a mi marido con cámaras ocultas acabaría salvando nuestro matrimonio? Se giró él hacia mí, su rostro repentinamente serio. No fueron las cámaras lo que salvó nuestro matrimonio, Ana. Fue que elegiste entender en lugar de solo acusar. Fue que decidiste que nuestra familia, toda ella, valía la pena luchar. Muchas personas se habrían ido al descubrir tantas mentiras. No todas las mentiras son iguales. Respondí pensativa. Algunas son trampas que las personas construyen, no para herir a los demás, sino porque están sufriendo tanto que no pueden ver un camino mejor. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando el camino que habíamos recorrido. ¿Sabes qué más aprendí este año? Pregunté finalmente. ¿Qué? Que la verdadera intimidad no es la ausencia de secretos, sino el coraje de ser vulnerable. Es elegir compartir nuestras partes más difíciles, nuestras vergüenzas, nuestros miedos. Durante mucho tiempo, creí que confianza significaba nunca tener motivos para dudar. Ahora sé que la confianza real es reconstruir algo después de que se ha roto. Daniel apretó mi mano. Y a veces, las cosas se vuelven más fuertes en los lugares que fueron remendados. Esa noche, acostada a su lado, reflexioné sobre cómo nuestras vidas habían cambiado. Las cámaras que instalé para pillar una infidelidad terminaron revelando una verdad mucho más compleja. Todos ocultamos partes de nosotros mismos, a veces con las mejores intenciones. El verdadero desafío no es encontrar a alguien perfecto, sino a alguien dispuesto a mostrar sus imperfecciones. Mi marido no era el traidor que imaginé. Era un hombre que amaba tan profundamente a su familia que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Su salud, su tiempo, incluso la verdad en nuestro matrimonio, para protegerlos. Y aunque sus elecciones casi nos destruyeron, el corazón detrás de ellas era genuino. 2 años pasaron desde la noche de las cámaras. Nuestra vida encontró un nuevo ritmo, más honesto y consciente. Luisa se graduó con honores y consiguió un empleo en una gran empresa contable. Como prometió, alquiló su propio apartamento, insistiendo en devolver parte de lo que invertimos en su educación, aunque le dijimos repetidamente que no era necesario. No se trata de dinero, explicó, entregando un sobre con su primer pago. Se trata de responsabilidad, de honrar el sacrificio que hicisteis. Carlos y María estaban floreciendo en su nuevo comienzo. La salud del padre de Daniel mejoró considerablemente, una vez que el estrés financiero disminuyó. Incluso comenzaron a viajar de nuevo. Pequeños viajes, nada extravagante, pero suficiente para devolver la alegría a sus ojos. Una tarde de domingo, durante una barbacoa familiar en nuestro patio trasero, encontré a Daniel y su padre conversando tranquilamente cerca de la parrilla. Me acerqué despacio, sin querer interrumpir. Siempre pensé que ser un hombre significaba resolverlo todo solo. Estaba diciendo Carlos. Cargar con la carga en silencio. Así me enseñó mi padre. Y tú me enseñaste lo mismo, respondió Daniel. Pero estábamos equivocados, papá. La verdadera fuerza no está en cuánto puedes soportar solo, sino en saber cuándo compartir el peso. Carlos asintió, los ojos húmedos. Tu abuelo habría odiado escucharme decir esto, pero estoy orgulloso de ti por aprender esa lección antes que yo. Me alejé silenciosamente, no queriendo invadir un momento tan íntimo. Pero esas palabras se quedaron conmigo. Generaciones de hombres enseñados a sufrir en silencio, a ocultar sus luchas como señal de fuerza. Y aquí estábamos nosotros, rompiendo ese ciclo. En cuanto a mí, también estaba aprendiendo mi propia lección difícil. La desconfianza que me llevó a Quiques a instalar aquellas cámaras no surgió de la nada.
Venía de patrones profundamente arraigados de mi propia familia, donde las apariencias importaban más que la realidad, donde siempre buscábamos lo peor en las intenciones de los demás. ¿Por qué siempre presumes lo peor de mí?, me había preguntado Daniel durante una de nuestras sesiones de terapia. Fue una pregunta que me persiguió durante semanas, hasta que finalmente entendí. Presumía lo peor de él, porque era más seguro que arriesgarme a ser decepcionada. Mantener a la gente a distancia, sospechando de sus motivaciones, era mi propia forma retorcida de autoprotección. Mi viaje de curación implicaba aprender a dar a las personas, especialmente a las que amaba, el beneficio de la duda. Aprender que la vulnerabilidad, aunque aterradora, es el único camino hacia la conexión genuina. Una noche, después de un largo día de trabajo, encontré a Daniel en la oficina que antes me estaba prohibida. Estaba sentado a la mesa, dibujando. Al verme en la puerta, sonrió y me hizo una seña para que entrara. «Estoy trabajando en algo especial», dijo, girando el papel para que yo pudiera verlo. Era el plano de una casa, no grande o lujosa, sino acogedora y bien pensada. «Es hermosa», comenté. «¿Para qué cliente es?» «Para nosotros», respondió él, sorprendiéndome. «He estado ahorrando y pensando en esto durante algún tiempo. Un nuevo comienzo. Un lugar que diseñamos juntos desde el principio, sin rincones oscuros ni secretos. Solo hogar». Miré los dibujos. La visión borrosa por las lágrimas. Era más que una casa. Era un símbolo de todo lo que habíamos construido juntos a partir de las cenizas de nuestros errores. «¿Qué te parece?», preguntó él, con un toque de nerviosismo en su voz. Me senté a su lado y cogí un lápiz. «Creo que el dormitorio principal necesita ventanas más grandes», respondí, sonriendo a través de las lágrimas. «Y tal vez podamos incluir una habitación extra para cuando decidamos expandir nuestra familia». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de esperanza y preguntas no formuladas. «He estado pensando mucho en eso últimamente», admití. «Sobre criar a nuestros propios hijos con valores diferentes. Honestidad por encima de las apariencias, vulnerabilidad por encima del orgullo y familia por encima de todo. Pero una familia basada en la verdad, no en la protección a través de mentiras». Daniel cogió mi mano, sus ojos brillando de emoción. «Ana, ¿estás segura? Después de todo lo que pasamos». «Es por todo lo que pasamos que estoy segura», respondí. «Rompimos y reconstruimos algo más fuerte. ¿Qué lección más poderosa podríamos enseñar a un niño?». 6 meses después comenzamos la construcción de nuestra nueva casa. Un año después, descubrí que estaba embarazada. La vida seguía su curso impredecible, pero ahora estábamos navegando juntos con honestidad y vulnerabilidad como nuestra brújula. Las cámaras que instalé esa fatídica noche hace tanto tiempo habían capturado algo muy diferente de lo que esperaba. No pillaron una infidelidad, sino el comienzo de un viaje. Un viaje para descubrir que a veces el amor más verdadero no es el que nunca se pone a prueba, sino el que sobrevive a las peores tormentas que creamos para nosotros mismos. Es extraño mirar hacia atrás ahora y pensar en lo cerca que estuve de perderlo todo por mis sospechas. En cómo casi destruyo mi matrimonio tratando de salvar algo que, en realidad, no estaba bajo amenaza de la manera que yo imaginaba. Elena, nuestra hija, tiene 3 años ahora. Tiene los ojos de su padre. Desafortunadamente para nosotros, su terquedad también. Nuestra casa nueva, que construimos desde cero, está llena de luz y risas. Luisa es una visitante frecuente y la tía favorita de Elena. Los padres de Daniel cenan con nosotros todas las semanas. Somos, en todos los sentidos,
una familia unida, pero nunca olvidamos lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Algunos días, cuando estoy sola, todavía pienso en esas cámaras ocultas y en lo que revelaron. No solo sobre Daniel, sino sobre mí misma, sobre lo rápidos que somos para juzgar y lo lentos para comprender, en cómo a veces solo vemos lo que estamos buscando, incluso cuando la verdad está justo frente a nosotros. Daniel nunca me culpó por completo por desconfiar de él. Él entiende que sus propias elecciones, las mentiras, aunque bien intencionadas, crearon el terreno fértil para que mis sospechas crecieran. Y yo nunca lo culpé por completo por mentir. Entiendo que estaba tratando de proteger a todos los que amaba de la única manera que conocía. Esa es quizás la lección más importante que aprendimos. Rara vez existe un villano único en las historias reales. Todos somos héroes imperfectos de nuestras propias narrativas, haciendo lo mejor que podemos con las herramientas emocionales que poseemos. En nuestro 4º aniversario de bodas, después del incidente, como pasamos a llamarlo, organizamos una sencilla ceremonia de renovación de votos. No fue nada grandioso. Solo nosotros dos, nuestra hija y nuestra familia más cercana en el patio trasero de la casa que construimos juntos. Cuando llegó el momento de decir mis votos, miré a los ojos del hombre que casi pierdo por mi miedo y desconfianza, y dije: prometo verte, realmente verte, no solo a quien temo que seas, o a quien deseo que seas. Prometo preguntar antes de asumir, compartir antes de ocultar, y confiar antes de dudar. Prometo recordar que el amor verdadero no es perfección, sino aceptación. No es nunca caer, sino siempre levantarnos juntos. Daniel, con lágrimas en los ojos, apretó mis manos y respondió: prometo ser digno de tu confianza todos los días. Prometo recordar que la fuerza real está en la vulnerabilidad, no en el silencio. Prometo que nunca más cargaré con mis cargas solo y que siempre estaré aquí para ayudar con las tuyas. Prometo recordar que somos más fuertes juntos de lo que podríamos ser separados. Mientras intercambiábamos estas promesas, pensé en cómo nuestro matrimonio casi terminó esa noche con las cámaras ocultas. En cómo estaba preparada para confrontar a un traidor, solo para descubrir a un hombre que amaba tan profundamente, que estaba dispuesto a destruirse para proteger a quienes le importaban. Y pensé en cómo, irónicamente, fue ese momento de casi destrucción lo que nos salvó, lo que nos obligó a reconstruir algo más fuerte, más honesto, más resistente. Las cámaras que instalé para capturar una mentira terminaron revelando una verdad mucho más profunda, que a veces necesitamos casi perder algo para entender su verdadero valor, que las relaciones reales no se construyen en la perfección, sino en la capacidad de enfrentar nuestras imperfecciones juntos, y que el amor, el verdadero amor, no es un sentimiento pasivo, sino una elección activa que hacemos todos los días. Ahora sé que la confianza no es algo que simplemente existe o no existe. Es algo que se construye, que se pone a prueba, que se rompe y se reconstruye. Es una elección diaria, al igual que el amor, y todos los días elijo confiar, elijo amar, elijo ver a mi marido por el hombre que realmente es, no perfecto, sino perfectamente humano. Y todos los días agradezco por aquellas cámaras que, irónicamente, me ayudaron a finalmente ver con claridad. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a vídeos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.